todos y a todas, bienvenidos a la cátedra Don Antonio Domínguez Ortiz del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Y hoy tenemos, la suerte de tener, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, a la profesora Encarnación. Es que si no la ven. Gracias, Mario, por la advertencia. A la profesora Encarnación Lemus López, con la cual vamos a sostener un diálogo que tiene que ver con un libro que acaba de publicar, publicó en el año 2022, pero se acaba de publicar, sobre la señorita de la residencia de estudiantes, ellas, y pensamos que era un tema muy importante, que podía ser significativo, porque habla de provincia, habla de mujeres, habla de educación, habla de libertad, y también habla de un sueño que desgraciadamente pues se vio cortado abruptamente por la guerra civil y por la dictadura franquista. Y además se trata de un libro, yo creo que excelente, con material de primera mano, donde se escuchan voces femeninas fundamentalmente, pero también de sus familias, de sus padres, de sus madres, también de las mujeres que estaban en aquella residencia de estudiantes de Madrid, con esa inspiración de la institución Libre de Enseñanza. Y un libro profundamente humano que les recomiendo. Hemos decidido optar por un diálogo con ella para hacer el acto más ameno y para intentar sacarle un poco más de partido, y también para procurar que ustedes pues participen. Y en un principio vamos a hacer como unos 45 o 50 minutos de conversación, para lo cual tengo que dar las gracias a la profesora Teresa María Ortega López, que es compañera mía del departamento, que es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Y la Universidad de Granada es señera en los estudios de la mujer porque por todas las líneas y por todas las investigadoras que hay en el Instituto de la Mujer, entre los que se encuentra ella misma, ¿no? Yo creo que su obra son referencias, las de Teresa María Ortega, entre otras cosas, porque se ha ocupado de muchas cosas de los estudios de género del siglo XX, ¿verdad? Y yo creo que era una persona ideal para estar aquí con nosotros hoy. Así que gracias Teresa. Y ¿quién es Encarnación Lemus López? Además de una vieja amiga y conocida de este departamento, ella es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, ha sido profesora invitada en diversas universidades internacionales, como puede ser la Universidad de Santiago y de Playa Ancha en Valparaíso, en Chile, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Denis Diderot de París 7, la Universidad de Michigan, donde además tuve la suerte de conocerla, que nos tuviésemos que estar lejos y con tanto frío para conocernos, viviendo tú en Sevilla y yo en Granada, pero así fue. Ha sido decana de la Facultad de Humanidades de Huelva y además defensora universitaria, también vicepresidenta de la Comisión Española de la Historia de las Relaciones Internacionales y también vicepresidente de la Asociación de Historiadores del Presente. No me voy a extender mucho en su presentación, sí decir que ella ha trabajado distintas líneas relacionadas con la historia contemporánea, especialmente del siglo XX. Ella ha trabajado temas como puede ser el exilio. Ella ha trabajado temas relacionados con la guerra civil, como la transición, incluso ha hecho historia relacionada con nuestras colonias, incluso con otras transiciones, ya puede ser la de Chile, ya puede ser la de Portugal. Y ahí tienen sus obras, tiene numerosos libros. Vamos a destacar, por ejemplo, Alianza y propaganda durante el primer franquismo, publicado en Ariel, o Botín de guerra, cultura represiva y víctima de la ley de responsabilidades políticas, o por ejemplo Estados Unidos y la transición española desde la Revolución de los Claveles a la Marcha Verde, o una serie de obras que yo creo que son ampliamente meritorias, ¿no? Pero hoy nos reúne aquí esta aportación muy importante publicada en la editorial Cátedra, ellas. Y hay que empezar de manera obligada pues preguntándote, Encarna, ¿cuál es el origen de este libro? ¿Por qué este libro? Gracias, Miguel, pero antes de contestar a la pregunta, que me parece la lógica, voy a tomarme una cierta tranquilidad para agradecer su presencia aquí. Así que, querido público, muchas gracias por acompañarnos a los tres esta tarde. Y muchas gracias a mis amigas y amigos y a mis colegas. Es un gesto de generosidad hoy en día, ¿no?, que tanto corremos y tan poco tiempo tenemos,
pues acompañar a las personas, a los amigos, y es un gesto de deferencia y de cariño, y así me lo tomo. Y también, como no, agradecer primero la invitación que hizo Miguel como director de la cátedra y la presencia de Teresa, que yo sé que también tenía otras obligaciones que ahí ha dejado un poco al margen para estar conmigo hoy. Y ahora sí, les cuento el comienzo de esto. Y es verdad que hablamos, Teresa, Miguel y yo, que no se trataba de darles una charla más en esta vida, ya hemos recibido bastantes charlas, ¿no? Sino que le íbamos a dar a esto otro modelo de presentación, que era tener una conversación entre los tres, y dice Miguel, bueno, pero tendrás que contar por qué en tu línea académica que terminas haciendo un trabajo diferente a lo que habías venido haciendo, y así es. Bueno, yo nunca pensé, es decir, nunca programé, ni tampoco había entrado entre mis cálculos hacer un estudio sobre las mujeres y su llegada a la universidad en los años 20 y 30 y su llegada a la Universidad Central de Madrid. No se me había pasado ni por la cabeza. Yo fui a un archivo que conservaba mucha documentación de las mujeres y la Edad de Plata, y que es la Fundación Ortega y Gasset, con la idea de encontrar alguna documentación que sirviera de apoyo a mis clases del máster de género. Tengo una asignatura en el máster de género que se llama Historia de las Mujeres en el primer tercio del siglo XX, y en ese archivo, en la Fundación Ortega, custodiaba y custodia el archivo de la residencia de señoritas, y yo había leído un artículo diciendo que ahí había documentación pues, sobre la estancia en la residencia de señoritas de Victoria Kent, o documentación sobre María de Maeztu, alguna documentación sobre Maruja Mayo, y bueno, una que estaba dando unas clases de máster sobre estas mujeres. Pues dije, bueno, busco alguna documentación para que mis estudiantes, proyectándoles yo una imagen, al menos vean las letras de estas mujeres que fueron destacadas personalidades de la Edad de Plata, ¿no? Y de la política de la República. Pero primero me encontré un sitio tan maravilloso, y es que no había cambiado nada en el edificio, en los jardines, en el entorno, desde que había funcionado como residencia de señoritas hasta el momento en el que yo entraba, que era 2013, es decir, con los avatares de la historia de España, con la especulación urbanística del centro de Madrid, aquello se había salvado. Y estaba tal cual el hotelito, que es como se le llamaba en la época en la que habían estado internas las residentes, las que habían estado residiendo, pues las jóvenes que habían estudiado en la residencia de señorita. Y eso realmente, yo creo que la palabra es que me conmovió. Es decir, sentí que la historia pasaba por ese lugar, empujé la verja y dije, por esta verja que yo estoy empujando, pasaba cada tarde Victoria Kent, ¿no? Y me pareció que que la historia vibraba allí. Y luego, pues nada, me atendieron súper bien y me llevaron literalmente, cosa que hoy no nos ocurre casi nunca, al cajetín donde estaban con las fichitas de entonces, ¿no? Las referencias de cada carta, y luego yo solita con esa fichita iba y buscaba la carta, es decir, que estaba buscando la documentación y tocándola. Y era una documentación tan maravillosa, miles y miles de cartas que recogían pues, las inquietudes de aquellas jovencitas que hay que ponerse en su papel, ¿no? En 1916, en 1918, escribían al centro diciendo que el sueño de su vida pues, era llegar a la universidad y que a ver si tenían un cuarto para que ellas pudieran alojarse. Me pareció tan cercano a lo que hemos vivido, que me puse a hacer, no
nada, a leer, simplemente reconozco, me puse a leer cartas sin saber que iba a hacer un libro. Y ya, claro, había pasado tantos años leyendo cartas que algo tenía que hacer con todas esas lecturas, ¿no? Y monté este libro que hoy tenemos aquí presente. Así empezó, es decir, que empezó sin proyecto. Bueno, Encarna, para mí la verdad que es un placer, ¿no?, poder estar aquí esta tarde y tenerte tan cerca y aprovechando tu presencia para hacerte muchas preguntas, ¿no?, en torno a este libro y a otras más cosas, ¿no?, porque este libro la verdad que incita a los lectores, a los interesados, los especialistas en historia, a mirarlo con distintos ojos, ¿no? Yo creo que es un libro que nos abre muchas ventanas, ¿no?, como las propias residencias, ¿no?, de señoritas que tiene. Sabemos que de ese proyecto de reforma social que se va a poner en marcha a comienzos del siglo XX, un proyecto que parte de la educación, impulsado por la Institución Libre de Enseñanza y a través de esa Junta de Ampliación de Estudios, y que va a dar como resultado la creación, la fundación de la Residencia de Estudiantes en el año 1910. Justamente es curioso, ¿no?, cuando se crea en 1910, el momento que hay un Real Decreto que ya permite a las mujeres ir a la universidad en 1910, se acaban con todas las limitaciones, ¿no? La Residencia de Señoritas nace 5 años después, en 1915. ¿Qué era y qué objetivos tenía la Residencia de Señoritas? Muy bien, sí, Teresa, es fundamental. Tenemos un público diverso, ¿no? Y entonces vamos a ponernos en vuestro lugar y no en el nuestro, que ya hemos leído el libro y nos dedicamos a escribir y a pensar desde este punto de vista. Desde ese punto de vista, hay un proyecto de reforma de España a través de la educación que ponen en marcha un grupo de personalidades, por cierto, que tienen muchísimo que ver con esta provincia, Fernando de los Ríos y ese grupo, ¿no?, y que se llama la Institución Libre de Enseñanza. En realidad era un proyecto de intentar regenerar España a través de la educación. Y además, por primera vez, se enuncia en ese objetivo, bueno, que no lo habían ido tan bien a España, ¿no?, con una serie de gestores políticos y económicos que solo eran periodistas, es decir, de todo, que solo eran varones. Y así, con ese camino, pues habíamos dejado de ser gran potencia, se habían ido perdiendo las últimas colonias y jugábamos internacionalmente en equipo de tercera, ¿no? Bueno, pues en este proyecto de regenerar a la sociedad a través de la educación, estos regeneradores, este grupo de pensadores, piensa que hay que incorporar a la mujer al espacio de la gestión y al espacio de lo público. Si con los hombres no nos ha ido bien, a lo mejor si incorporamos a las mujeres, dicen ellos, tenemos otros puntos de vista, otros objetivos, y la historia de este país se puede reconducir. Y en ese gran planteamiento que por primera vez habla de incorporar a la mujer a la educación y que va además desde la primaria hasta la universidad, es, digamos, la gran plataforma en la que se enganchan distintas fundaciones, distintas instituciones que van naciendo en el primer tercio del siglo XX. Y efectivamente, la Residencia de Estudiantes es una de esas fundaciones, ¿no? Es una de esas instituciones. La cuestión es básica, para que no tengamos que estar toda la vida como esos tunos, ¿no?, alojados en pensiones de mala muerte, que eran las propias del Galdós del XIX, se crean esa institución de los colegios mayores universitarios del primer tercio del siglo XX. Hay otros, pero que el que más conocemos, porque está ligado al esplendor de la Edad de Plata, es la Residencia de Estudiantes. Y la Residencia de Estudiantes nace en este chalecito que dije que entré yo, la de Estudiantes, en Fortuny 53, en la calle Fortuny 53.
pero a la altura de 1915 había tantísima demanda, es decir, desde el primer momento la residencia de estudiantes tuvo tantas demandas de chicos de provincias que querían ir a Madrid y que estudiar en la residencia de estudiantes era su ideal, que tuvieron que crear un espacio muchísimo mayor, que es lo que hoy conocemos como la residencia de estudiantes, que está enfrente, en la calle Pinar, y que Juan Ramón Jiménez le puso el poético nombre de La Colina de los Chopos. Entonces, en 1915, los chicos cambian de espacio, se van a la Colina de los Chopos, donde tienen unos pabellones muy amplios, y en ese primitivo chalecito que había quedado vacante porque se habían ido los chicos, pues dicen los gerentes de la Junta de Ampliación de Estudios, junto con María de Maeztu, que es quien había tenido la iniciativa, es el momento de crear la rama femenina del grupo femenino de la residencia de estudiantes. Y hemos llegado a 1915. Tenemos el grupo de estudiantes varones en la Colina de los Chopos y el grupo femenino de chicas, que es la misma institución, chicos y chicas. Hoy se acaba de aprobar esta semana, ¿no?, el que los colegios mayores, si quieren estar adscritos a la universidad, tienen que ser públicos. Bueno, entonces no fueron tan modernos, pero el mismo colegio mayor pues tenía una rama para chicos, que es la que conocemos, la residencia de estudiantes, y tenía una rama para chicas, la residencia de señoritas, que bueno, pues como todo lo que nos atañe de cerca a las mujeres, se nos había ido pasando más desapercibida, vamos a llamarlo así. Y es así. Y es verdad lo que estaba diciendo, porque es un apunte muy interesante el que ha sacado Teresa. Y es que en 1910 hay una ley, hay un real decreto muy importante para el cambio de mentalidad de la mujer y los estudios. Y es que se anulan todas las prohibiciones que tenían las mujeres para acceder a cualquier nivel de la enseñanza, porque antes, aunque pudieran hacerlo, no lo podían hacer oficialmente. Y es ahí, en esa dificultad, donde se explica que si algunas se tenían que vestir de hombres para permitirlo. Normalmente lo que hacían era inscribirse, no poder asistir al aula, las mujeres no podían asistir al aula, y en el mejor de los casos, y si el rector a cada una le daba permiso, podía estudiar bachillerato, que tampoco lo podía hacer, o sus estudios universitarios en casa como alumna no oficial. Pero desde 1910 todas esas trabas se levantan, y eso es importante para que algunas mujeres dentro de la Junta de Ampliación de Estudios, con María de Maeztu a la cabeza, pues pensaran que también era el momento de abrir una residencia para chicas, porque era muy difícil que los padres de provincia confiaran o dejaran simplemente que sus hijas en 1915 se fueran a estudiar a Madrid, que Madrid estaba lejísimo, ¿no? Si no había un lugar que tuviera las garantías pues, morales, y sobre todo también porque estaban preocupados por la salud, ¿no? Un lugar que garantizara que sus hijas iban a estar bien tratadas. Muy bien. Está claro por la respuesta que nos acaba de dar que la residencia de señoritas formaba, por tanto, parte de ese proyecto reformista, claro, liberal, que se pone en marcha a comienzos del siglo XX, que a partir de 1915 conviven simultáneamente la residencia de estudiantes y la residencia de señoritas. La de chicas y la de chicos, sí. Y en ese sentido, ¿qué diferencia en cuanto a los objetivos planteados mostró la residencia de señoritas respecto a la residencia de estudiantes? En cuanto a los objetivos no hay ninguna diferencia, porque la institución es única. Es la residencia de estudiantes, grupo masculino, grupo femenino. Es más, tienen un único director. El director del conjunto es Jiménez Frau, el malagueño Alberto Jiménez Frau, aunque del grupo de chicas se va a ocupar María de Maeztu. Entonces, los objetivos en el reglamento pues vienen a ser los mismos.
favorecer, incentivar el conocimiento y la llegada de estudiantas y estudiantes. Jiménez Frau siempre le decía residentas y estudiantas, feminizaba las dos palabras, a los centros universitarios y a las enseñanzas superiores también, por ejemplo, a la Real Escuela de Artes de San Fernando, al Real Conservatorio, a la Escuela Superior del Magisterio, es decir, lo que era la enseñanza superior. Entonces, en cuanto a los objetivos. En cuanto al funcionamiento, en cambio, hay grandes diferencias. Los dos centros estaban dentro de lo que era la concepción educativa de la Ilustración Libre de Enseñanza, que era, por ejemplo, no prohibir, no castigar, no obligar, no seguir un libro, sino que se fuera haciendo el libro en clase, unir la enseñanza al aula, lo que conocemos de la Ilustración Libre de Enseñanza, ¿no? Unir la enseñanza en el aula y la enseñanza empírica fuera, utilizar laboratorios, eso en cuanto a sus centros de primaria y secundaria. En cuanto a sus centros de universidad, que eran que eran la residencia de estudiantes y los dos grupos, pues en parte ese proceso es el mismo. Se crean en ambos sitios laboratorios para complementar la enseñanza de ciencia, laboratorio de idiomas, es que es una cosa modernísima, para complementar la enseñanza de las filologías vivas. Hermosas bibliotecas en los dos campus. La biblioteca de la residencia de señorita pasaba por ser una de las mejores para estudios de cuestiones de género de los años 30 en Europa, es decir, que eran realmente creaciones asombrosas. Pero hay algo que no fue nunca igual. Los chicos no tenían reglamento de comportamiento interno. No había nada que les obligara ni en los horarios de entrada y salida, ni en el comportamiento dentro de la residencia, ni en los horarios de asistencia. Si no iban a clase, nadie les iba a reprimir. Si no aprobaban, nadie les iba a echar de la residencia, que hubiera sido de nuestros chicos de la Edad de Plata, si solo los hubieran mantenido en la residencia. Si aprobaban, no tendríamos ni a Buñuel, ni a Alberti, ni a Dalí, porque me temo que ellos no iban sistemáticamente a clase, ni sistemáticamente se examinaban de nada. Bueno, todo eso no funcionó así para las chicas. A las chicas, y eso hay que entenderlo en el momento, porque si no sus padres jamás les hubieran permitido irse. Sí había horario de regreso a la residencia, sí había obligación, por ejemplo, de ir a todos los actos académicos que organizara la residencia, tenían que aprobar las asignaturas o al menos demostrar que se habían esforzado, porque tú te puedes aprobar y tener tú puedes estudiar y tener una mala suerte en un examen o un tropiezo o estar enferma ese día, es decir, contra las circunstancias no podemos luchar, pero sí tenían que demostrar su nivel de esfuerzo y compromiso con la carrera que estaban estudiando para poder ser mantenidas, para poder volver al año siguiente a la residencia. Quiero decir que tenían un código de conducta que las supervisaba muy estrechamente en lo académico y en el comportamiento sociomoral, por así decir, en ambos campos. Pues hay que reconocerlo, cuando se leen los trabajos que se ha hecho sobre la residencia de estudiantes, pues se ve cómo funcionaba, nada comparable al rigor estricto con el que se funcionaba en la residencia de señoritas, que a lo mejor era un reflejo de la misma María de Maeztu, que era, vamos a decirlo, una sargentona, ¿no? Pues lo era. Bueno, ha hablado de María de Maeztu. Ella era la directora de la residencia.
señorita. Y bueno, ella tanto la residencia como su actividad tiene lugar en un momento en el que se está intentando construir a una nueva mujer española, una mujer que conecte con Europa, una mujer, bueno, educada, pero también moderna, preparada. Entonces la figura de María de Maeztu es fundamental porque a veces incluso demuestras cómo tiene correspondencia directa con los padres y se hace cargo, ¿no? Esta frase, ¿no? Se hace cargo del destino de ella y la preservación de la honestidad. Del buen nombre. Del buen nombre, ¿no? Lo cual, por otro lado, bueno, puede parecer estricto, pero permitía que estas mujeres pudiesen salir, algo que era difícil y que en muchos casos no sucedió, ¿no? Pero en la creación de la residencia misma, ¿qué papel jugó María de Maeztu? En la creación y en el funcionamiento diario de la residencia, María de Maeztu era el alma. Es decir, María de Maeztu escribía de la residencia de esta forma, mi obra. Es decir, cuando hablaba de la residencia, ella escribía mi obra, es decir, la consideraba una proyección de su persona. Y yo creo que, a ver, si matizo toda la cantidad de respuestas que estaba pensando darte, parte por parte. Vamos a ver, la residencia está unida al mundo y ese es uno de los grandes logros de María de Maeztu. María de Maeztu era una joven nacida en Estella, pero educada en Bilbao, de madre de origen irlandés y británico, hija de un diplomático que había tenido su puesto de trabajo en Francia y casada con un español con patrimonio en Puerto Rico, y quiero decir con ello que era una mujer ya internacionalizada. Le parece de la línea de Zenobia Camprubí. Eran muy amigas porque en el fondo tenían como la misma trayectoria educativa personal. Entonces, ya es una mujer internacionalizada, pero María de Maeztu empieza a trabajar en este proyecto después de una experiencia personal como profesora en un edificio contiguo y que termina fundido y formando parte de la residencia de señoritas que y hoy existe también tal cual, solo que ha vuelto a su origen, que era el International Institute for Girls, es decir, un instituto que habían creado unas misioneras norteamericanas de final del siglo XIX para ocuparse, nace así, para ocuparse de la educación de las españolas. Entonces, pero con enseñanza mayormente protestante. Este edificio ocupaba justo el lugar contiguo, el número contiguo de la calle Miguel Ángel, y ella fue profesora allí con ese grupo norteamericano que ya había dejado de ser un centro de misioneras protestantes para formar parte de un proyecto norteamericano nacido con la Guerra Mundial, que era un intercambio de los colleges norteamericanos con las universidades españolas. Pero en este caso, y eso es lo sorprendente, con colleges femeninos. Y entonces María de Maeztu, con el paraguas de la JAE, hace el primer intercambio para que las estudiantes de la Universidad Central pudieran intercambiarse, como hoy hacen nuestros Erasmus, con chicas que estudiaban, chicas norteamericanas que estudiaban en distintos colleges, los mejores, y venían a pasar un año a Europa, un año a Madrid, y las españolas se iban para allá. Es decir, María de Maeztu era el alma que dirigió la residencia mientras duró, creó el intercambio de estudiantes, organizó la residencia, complementaba, mejoraba y a veces daba en paralelo un montón de docencia. No era solamente un centro donde se residía, sino que había clases de idiomas, como antes dije, también clases de química, de historia, de pedagogía, de filosofía. El programa de cada asignatura
lo montaba María de Maeztu. Las contrataciones de los profesores necesarios para esa asignatura lo hacía María de Maeztu, supervisaba los menús, hacía todo. Se sentaba cada día a comer en el comedor con las estudiantes y cada 3 meses cambiaba de mesa, todas las estudiantes y ella, para poder comer a lo largo del año con todas las estudiantes algún día. Porque decía, no solamente hay que comer bien, hay que conversar bien mientras se come. Y eso es lo que ella enseñaba en cada mesa. Es decir, imaginaros la vinculación que tiene con la obra. Pero claro, también hay otro matiz, que es ella misma. Ella es una mujer, y esto a Teresa lo conoce, pues no es una mujer muy compleja, muy complicada, es muy feminista y muy avanzada en cuanto a la educación de la mujer, a su libertad, a su independencia, a sus deseos, a sus sueños, a su profesionalidad, pero luego es una mujer conservadora que colabora con la política de Primo de Rivera, y es una mujer extremadamente religiosa, mientras que en la Ilustración Libre de Enseñanza y en la Residencia también, porque la JAE así lo exigía, era un proyecto laico. Pero eso lo que enseñaba era tolerancia. Se puede ser extremadamente conservadora y estar al servicio de un proyecto laico y liberal, porque lo que tú pienses en tu fuero interno, lo piensas tú contigo mismo, con tu ética y con Dios. Y no tienes por qué interferir en la educación y obligar a tus estudiantes a que vayan contigo a misa de 8. Ella iba a misa de 8, pero no tenía que ir nadie más si no querían. Pero sí, políticamente es una mujer muy conservadora y que además lo va siendo más con el tiempo, porque estuvo siempre muy influida por su hermano Ramiro, que es uno de los ideólogos de Falange y que después del primorriverismo, pues, bueno, se compromete con la España más radical de derecha, ¿no? Y ella va evolucionando en ese sentido, pero no en la dirección del centro, donde siempre mantuvo el ideario liberal de la Junta de Ampliación de Estudios. Está claro, Encarna, que María de Maeztu, a pesar de esa complejidad, era una de las figuras más representativas de esa primera ola de mujeres feministas que va a surgir en España. Y escribe mucho a favor del feminismo. Y esos valores de igualdad los va a transmitir de la manera que muy bien explicas tú en el libro, a través de la residencia de señorita. Vamos ahora a centrarnos un poquito más en esa parte menos institucional, menos protagonista, ¿no?, de María de Maeztu. Vamos a centrarnos en esa historia más subjetiva e individual, que son las residentes, ¿no?, las chicas que van llegando a la residencia a partir de 1915. Como tú señalas en el libro, la llegada de estas jóvenes a la residencia en muy buena medida deja presente allí la España de provincias. ¿Cómo se reflejó esa España de provincias con la llegada de estas estudiantes? Claro, es que hay que pensar que la residencia no se hace para que las madrileñas vayan a la Universidad Central, porque las madrileñas ya vivían en su casa y podían ir, ¿no? Entonces, la residencia se hace para que, pues, como ella decía, las chicas de clase media, porque tampoco saquemos las cosas de contexto, a la universidad en 1915 no va todo el mundo, ni en España ni en ningún país, obviamente, ¿no? Van jóvenes de clase media, pero de clase media, no penséis, esa es otra diferencia con la residencia de estudiantes, no penséis que de la burguesía alta. La burguesía alta no tenía que garantizarle estudios a sus hijas, porque sus hijas heredaban patrimonio. Es decir, es de unos estratos sociales de clase media en las que ellas, que son las que tienen la iniciativa, pero sus padres, que son sensibles
a cómo ven sus hijas su futuro, son conscientes de que si no tienen una profesión que las haga independientes, no les va a quedar más remedio para mantener el estatus social que casarse sí o sí. Y no era el destino que ciertos padres que ya venían con la filosofía del liberalismo, pues querían para sus hijas. Querían simplemente que sus hijas pudieran elegir el destino de sus vidas. Entonces, también tenemos que pensar la estructura social de España. Estas clases, piensen en un abogado, en un médico de provincias, pues tenían un buen vivir, pero es que eran familias muy numerosas. Eran familias de 6, 7 hijos, entonces de un salario de un padre, aunque fuera bueno, era difícil sacar fondos para pagar 6 carreras universitarias, y en España se primaba a los chicos. Bueno, que los chicos tengan carrera universitaria. Por primera vez los padres se plantean que las chicas también tengan carreras universitarias u otras, o sean inspectoras de enseñanza primaria, o sean concertistas, artistas, pero que puedan vivir de su trabajo. Eso es lo que incentiva la residencia. ¿Y por qué dije que había una diferencia con la residencia de estudiantes? El nivel económico de la residencia de estudiantes es más alto. Porque, y esta es otra de las grandes buenas gestiones, y este es un motivo por el que, como decía Teresa, se ve mucho la comunicación con las familias. Inventa algo que ella había observado en los colegios norteamericanos, y era que se podía emplear, y lo hace maravillosamente, a las chicas, implicarlas en el funcionamiento de la residencia. La residencia necesita personal en secretaría, personal en biblioteca, personal en laboratorios, jefas de grupo para cada una de las secciones, que tenía un grupo, porque había tanto que controlar, como antes dije, a qué hora ha llegado fulanita a la hora de comer. Es decir, había tanto que había estudiantes que se ocupaban de toda esa gestión. Pues esas estudiantes estaban becadas y no tenían que pagar la misma mensualidad, tenían una sustancial reducción. Eso hacía que chicas pues de un nivel, hijas de un maestro, pudieran acceder a la residencia. Y ella era muy sensible, estudiaba cada caso. Y utilizaba otros centros de la JAE para crear ese tipo de beca. Por ejemplo, cuando se crea un buen ejemplo que va a demostrar cómo trabajaba. Cuando se crea el instituto, se me va a olvidar ahora el nombre, el instituto escuela, que nace en el 18 y que es un centro de primaria y bachillerato, también de la JAE, y que está justo al lado de donde estaba la residencia de estudiantes. Ese centro, que se hizo como el centro estrella de los estudios de primaria y bachillerato en Madrid, necesita un montón de profesorado. Pues ya está María de Maeztu, que era una aguililla, empleando a muchas residentes que ya habían conseguido el grado de maestra y ahora estaban haciendo cursos en las facultades, para emplearlas de profesoras, de instructoras, de profesoras de música, de profesoras de gimnasia en ese centro, y que pudieran estar residiendo en la residencia de señoritas. Es decir, algo tan moderno como trabajar y estudiar al mismo tiempo, que en España incluso todavía hoy no es normal, mientras que es muy normal en los colegios norteamericanos. Lo introduce María de Maeztu en la residencia de señoritas y amplía las becas que daba la Junta de Ampliación de Estudio, 8. Pues en la residencia de estudiantes hay 8 becarios, pero en la residencia de señoritas hay 45 becarias por este sistema. Y además,
Claro, y además se multiplica, porque en la medida en que el centro crece, necesita una biblioteca. Antes había 2 bibliotecarias y al final en la República hay 10 bibliotecarias. Las 10 bibliotecarias eran residentes de la residencia que trabajan a tiempo parcial por la tarde o por la mañana, según el horario de cada una, y van a la universidad o bien por la tarde o bien por la mañana. Era un sistema muy complejo. Y todo eso, todo ese trajín, pues no, como no hay un teléfono, ni tal, ni internet, ni mail, pues todo eso es lo que se queda reflejado en la correspondencia a los padres, que su hija va a venir aquí, pero no se preocupe usted por el dinero, mándeme lo que pueda, que yo al final de año se lo rebajo. Es una correspondencia riquísima, porque da lugar a ver cómo vivía esa España de clase media y desde luego de provincias, porque las chicas de Madrid no necesitaban eso. Entonces, la procedencia, así, el reparto es por toda España, desde Cataluña a Huelva, por decir una diagonal, ¿no? O desde Murcia a Vigo. Esas son las chicas que van. Bueno, hay una parte que nos ha gustado mucho, que es cuando estas chicas llegan a Madrid y bueno, y está claro que se transmite que para ellas era un momento único, lo vivían con esperanza, era una modernidad, porque en aquel momento, claro, las capitales son distintas a lo que son hoy, ¿no? Todo ha cambiado mucho, sí. Entonces, ¿tú crees que nos puedes hablar un poco de esta llegada? Es decir, de qué se encuentran ellas en Madrid, qué se encuentran en la residencia respecto a estas provincias donde ellas venían, ¿no? Sí, pues vamos de lo más sencillo a lo más complejo. De lo más sencillo. Las españolas en 1915 no podían salir solas de casa, ni en una capital de provincia. Hay muchas cartas que empiezan diciendo, bueno, ¿y si mi hija va para allá? ¿Quién la va a acompañar a la universidad? Y doña María de Maeztu contesta, aquí nadie acompaña a nadie. Su hija es una adulta, ir a la universidad caminando, y si elige un estudio más lejano, pues hay un autobús. Quiero decir, eso es que son, por muy vigiladas que estuvieran en la residencia de señoritas, era la noche y el día. Era la noche y el día. Podían salir no solo a estudiar solas, podían ir a un concierto, podían ir a una comida, estaban continuamente invitadas, porque antes no lo dije, a las actividades de la residencia de estudiantes. Existía además la costumbre de hacer excursiones a la sierra, a Toledo, los fines de semana, y las excursiones se organizaban en conjunto con la residencia de estudiantes. Había bailes y fiestas de principio de curso para darle la bienvenida a las recién llegadas. De carnaval, porque esa era la costumbre española. De final de curso en mayo, la fiesta de la primavera. A las fiestas las chicas podían invitar a sus amigos. Es decir, había una normalidad que en la España de entonces era anormal. Entonces, las chicas cambiaban físicamente. Pues iban con sus melenitas, ¿no?, de niñas de provincia, y lo primero que hacían en Madrid era cortarse el pelo a lo garzón. Las fotos que están ahí, ninguna tiene ya moño. Todas se han cortado el pelo. Se han comprado rojo de labios. Se han comprado rubor, que era como se llamaba el maquillaje de entonces. Se han acortado la falda. Volvían a sus casas irreconocibles. Y sus padres no lo veían mal, porque las veían alegres, que era muy importante, las veían felices, y los padres lo decían. Mi hija se siente feliz y su madre y yo se lo agradecemos. Y las veían también volcadas en su trabajo y en esa experiencia de modernidad que tenían. Y creo que lo importante, y ahí es ese capítulo que puse, las modernas de provincia, era completar
esa metáfora que creo que es muy importante de Shirley Marlin, que habló de las mujeres, de las intelectuales de la Edad de Plata, como de las modernas de Madrid. Y es que en Madrid, desde Madrid, la modernidad llega a las provincias por estas chicas. Y hay un diálogo, ¿no? Porque yo pienso que la modernidad es como la revolución. Yo soy de campo. La modernidad es como la revolución agraria del siglo XVIII, que avanzaba a golpe de vista. Es decir, que cuando tú al campo del vecino lo habían abonado, roturado, cambiado la semilla y veías que daba unas patatas maravillosas, entonces hacías lo mismo en tu campo, ¿eh? Y así iba avanzando el cambio tecnológico. Pues así es la normalidad. Cuando estas chicas volvían a sus provincias y ya no solas, porque no estaba bien visto, pero con otras amigas se iban a tomar un vermú, por ejemplo en León, al Bar Azul, que era el que iban las de León, pues creaban un clima que influían en otras jóvenes de provincia que deseaban ser como esas modernas. O cuando las veían leyendo el periódico, ¿no? En los cafés, ¿de dónde aquí? Iban a salir mujeres y a tomar un cafelito y leer un periódico, eso lo hacían los hombres y las modernas de provincia. No en vano, en la residencia de estudiantes nacieron dos instituciones dentro de la residencia de estudiantes que fueron fundamental para el feminismo de las españolas de las décadas del 20 y el 30. El Liceum Club nació allí. Esa es la primera sede del Liceum Club, ¿no? Y también la Asociación de Mujeres Universitarias. La Asociación de Mujeres Universitarias, pues que es que los cambios sociales no dependen solo de las individualidades. Los cambios sociales dependen de que uno identifique que la gente que está a su alrededor necesita y quiere lo mismo que él. Entonces, esas jóvenes identificaban a otras que veían el mundo de la misma manera y exigían del mundo lo mismo. Y en esa interacción yo creo que estuvo el éxito de la residencia de señoritas, interacción que se termina obviamente con la guerra. Precisamente, ya que planteas la guerra, es curioso cómo estas mujeres que se están educando en unos valores similares, basados en la igualdad, en esa independencia que quieren alcanzar, para eso, como bien has dicho, las familias son fundamentales, las llevan allí para que tengan esa posibilidad de elegir lo que quieren hacer el día de mañana. Pero todo esto se interrumpe de forma trágica a partir de julio de 1936. Y es curioso también, interesante ver cómo tú en el propio libro lo dejas puesto de manifiesto, cómo estas mujeres, estas jóvenes, pues terminan adoptando caminos muy diferentes, caminos que la llevan a adoptar pues esa vinculación con la vida política de izquierda, el caso de Victoria Kent, frente a otras mujeres como Elena Fortún, que se muestra comprometida con los rebeldes y finalmente con el franquismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es posible, ¿no?, que eso quedara así? Bueno, es posible porque, como antes dije, la residencia es un centro liberal y tolerante, pero la historia de España fue la que fue. Digamos que desde el bienio negro, que le decimos nosotros, ¿no? Desde la etapa de la seda, en el ambiente de la residencia, día a día, no se nota nada, pero en el interior. Pero las estudiantes se van politizando a ritmo forzado. Perdón, y algunas forman parte de los grupos femeninos de Falange. Cándida Cadena es una... para mí es un descubrimiento de mujer, porque es una auténtica pionera, no está ahí,
es una auténtica pionera en su formación por ella misma. Es decir, se va a Estados Unidos a especializarse en deporte femenino. Qué cosa tan moderna. Vuelve y como eso es una especialidad que en España no existe, hace medicina y termina haciendo una especialidad que casi se crea para ella, que es medicina del deporte, y luego se va a un centro británico donde coincide con chicas alemanas y empieza a preocuparse o interesarse por el cuerpo de una manera que termina militando en Falange, y toda su vida luego va a ser ideóloga y hacer los manuales de Falange. Su formación había sido, bueno, era íntima de Victoria Kent, porque además entran en el centro el mismo año y con la misma trayectoria. Las dos habían hecho magisterio al llegar, y a las dos no pueden pagar sus cuotas, ni Cándida Cadena ni Victoria Kent, y entonces a ambas les crea María de Maeztu una mitad de beca, que le llama una media beca, para que creen, porque era muy pronto, el año 17-18, para que creen la biblioteca de la residencia. Entonces trabajan codo con codo cada día. Bueno, pues esa es la historia de España, que parte a las familias. Esa es la historia de la guerra civil, ¿no? Que parte a las familias por el medio y que convierte en enemigos a los que habían sido amigos. Así son las guerras civiles. Y es así. Y hay muchos ejemplos. Hay el caso de Teresa Andret, que está en la clandestinidad del Partido Comunista y luego en la resistencia francesa y muere en Francia, y era archivera. Y en cambio pues tenemos otras archiveras que están en el SIN, en la red de inteligencia franquista, ¿no? Haciendo como que están colaborando con la salvación del Tesoro Nacional, pero en realidad lo que estaban era pasando al ejército sublevado las posiciones, pues a todo lo que tenían acceso al formar parte del Comité de Protección del Tesoro, ¿no? Es decir, pues por dónde iban a ir las evacuaciones de las obras de arte y demás, y habían hecho oposiciones juntas y habían sacado la plaza de archivo en la misma convocatoria. Así es la vida. Bueno, vamos a hacer ya la última pregunta para dar paso al público, Sí. Por si tienen que plantear algo. A ver, hay varias cosas que nos han llamado la atención. Por ejemplo, digo, para que los asistentes sepan un poco cuestiones a las que no nos ha dado tiempo a tocar, ¿no? Como por ejemplo, como algunos de esos vínculos internacionales que ellas tienen, ¿no? María de Maeztu tiene, al final acaban creando unos vínculos para ir al exilio, ¿no? Hay cuestiones muy interesantes. Hay, por ejemplo, cómo utilizan las cartas para expresar las emociones de estas mujeres, ¿no? Desde el dolor al amor, a muchísimas cosas, todo, ¿no? A la oportunidad, todo va por ¿no? cartas, ¿no? Y de hecho hay un momento en el que habla de que en el fondo está haciendo una biografía colectiva, ¿no? Una biografía colectiva. Sí, y parece que esta historia que nos acabas de contar, pues parece la biografía colectiva de la propia España y de una época, ¿no? Pero queremos acabar con una última pregunta, y ya abrimos el turno de palabra, y es: ¿tú qué crees que aporta este libro a la historia de las mujeres y a la historia de género? Bueno, pues no sé si te voy a responder. Vamos a ver, sí. A lo mejor tiene que ver con esa idea de la biografía colectiva. En la residencia de estudiantes, más o menos, porque faltan algunos datos, claro, pues por allí pasarían unas 1.200, 1.300 jóvenes españolas, ¿no? De provincia, de clase media, media baja. Hay algunas hijas de empleados. Y creo que en su conjunto, porque cuando yo leía, me decía a mí misma, bueno, Encarnalemos, ¿y ahora qué vas a hacer con tanta carta? ¿No? Porque de alguna manera hay que hacer un algo que sea
colectivo, porque yo no quería hacer una especie de diccionario, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver este grupo, las bibliotecarias, ¿qué tienen en común? Bueno, pues tienen en común que entran casi todas después de haber hecho magisterio, que luego hacen unos cursillos de biblioteconomía. Iba trazando lo que de conjunto tenía cada grupo. Y así iba como construyendo una foto que fuera única, pero que estaba construida por teselas comparables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta? Pues aporta que cuando hablamos a lo mejor de las mujeres en la Edad de Plata, siempre pensamos en individual, porque pensamos en las, pues básicamente, claro, en las artistas, en las escritoras, en las dos docenas que hay. Vamos, conforme nos interesamos por la historia de las mujeres, vamos aumentando, y ya de las dos docenas pues metemos también a Marina Serrano, que por cierto estudió en la Residencia, y vamos ampliando poco a poco esas listas. ¿Qué es lo que se añade? Se añade considerar cómo vivieron y por qué querían estudiar, no ya el mundo de las artes, que de ello a lo mejor se ha ocupado las sin sombreros con mucho éxito, ¿no?, sino de las profesionales. ¿Por qué? Pues porque creo que los cambios sociales en el feminismo de los años 20 y 30 venían por la educación y el trabajo. El feminismo español, y de eso sabe Teresa mucho más que yo, a lo mejor en primera instancia, que no quiere decir que su objetivo fuera, estaban tal vez, escribían menos sobre el voto y escribían más sobre una cosa que ellas le llamaban un feminismo laboral. Y si nosotros lo que queremos es educación y trabajo, porque en cuanto haya educación, que quiere decir conciencia, y trabajo, que quiere decir libertad, podremos aspirar a tener peso social y político, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que el libro trata de remarcar, un camino hacia la independencia a través de la educación y el trabajo de muchas mujeres, porque habla de muchas profesionales. Bueno, pues podemos ceder, muchas gracias, podemos ceder el turno de palabra a los asistentes. Creo que teníamos una pregunta que encajaba perfectamente en este momento, pero sí, damos el turno a las que habéis venido y a los que habéis venido. Así que adelante. Curiosidades. A ver, el profesor Mario López. Bueno, muy buenas noches. Quería hacer alguna creo que no qué tiempo de años luego otra la mayor parte Buena pregunta. Sí, es de la JAE, que la JAE a su vez lo recibe el Ministerio, pero la residencia de señoritas tenía ingresos propios por las clases que se daban en el centro y que estaban abiertas a chicas de Madrid que podían venir al laboratorio o a las clases. año antes
hay algún matrimonio de chicos y chicas, alguno que sea No es una pregunta baladí. bueno, quiero decir que no es una pregunta como ahora soltera. Y la otra cuestión es que en las cartas han podido apreciar que hay también un de lo Sí, sí. ya lo dejo ahí. Mario, vamos a ver rápidamente. El tiempo. Bueno, yo entré por primera vez en esa reja verde, que luego me enteré que estaba siempre muy preocupada doña María de Maeztu porque no tuviera polvo y le mandaba a Vencio, que era el mantenedor, que la pintara de verde cochero todos los veranos. Bueno, pues esa verja yo entré en el 2013 y el libro ha salido en diciembre del 22. Pero tú sabes cómo trabajamos nosotros. Yo este libro solo lo he trabajado los meses de agosto, en el que tenía toda la tarde para sentarme con mis chicas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque luego, pues, ¿qué os voy a decir? Pues si ya lo sabemos. En el resto del periodo me sentaba una tarde, como hacemos nosotros, ¿no? Y la siguiente tarde libre la tenía 16 días después y no me acordaba de lo que había escrito. Pues sí, entonces los avanzones se lo iba dando en agosto. El dinero venía de la Junta de Ampliación de Estudios en gran parte, aunque ya he dicho que mientras la residencia de estudiantes chicos no tenía fondos propios, la residencia de estudiantes chicas, que tenía ¿cómo se llamaba una asignatura en el franquismo que estudiaban las mujeres? Economía doméstica. Se llamaba economía doméstica. Pues aquí se aplicaba mucha economía doméstica. Y uno de esos ingresos venía porque la residencia, y esto es muy interesante, tenía la oportunidad, se hizo tan famosa, que las estudiantes internacionales, por ejemplo, las profesoras de español, francesas, alemanas, belgas, norteamericanas, que venían a España a hacer cursos de perfeccionamiento, sobre todo en el verano, se alojaban allí y pagaban un dinerito sustancial, que luego la directora utilizaba en sufragar gastos habituales de la residencia. La evolución, sí, se va viendo la misma evolución que en España. Hay un año muy importante en el que empiezan a crecer mucho las matrículas en la universidad y, por tanto, también las aspirantes a entrar en la residencia, que es a partir de que se crean los institutos femeninos. Con Primo de Rivera, en 1927, luego en el 28 se llevan a cabo. Hay una ley por la que se crean los institutos femeninos. Los institutos femeninos impulsan mucho, porque España es muy conservadora moralmente, el que las chicas se apunten en bachillerato, porque son grupos de chicas, como yo, que estudié en colegio de monjas, solo niñas, ¿no? Entonces los papás te dejaban ir más tranquilos. Bueno, pues lo mismo hace que al haber más chicas con bachillerato, hay más chicas en la universidad y hay más chicas en la residencia, pero además crece el número de profesoras, porque esos centros se nutrían básicamente de profesoras mujeres, con lo cual hay muchas más oposiciones para mujeres que van a ir a ser las profesoras de los institutos femeninos. Con la República se termina eso, pero como se crean tantas plazas, lo que se ve es el gran incremento del número de estudiantes mujeres en la universidad a partir de, sí, ciertamente de 1931, que no llega al 36, en el 36 ya está bajando, porque las inquietudes políticas del país hace que los padres vuelvan a ser otra vez más temerosos para enviar a sus hijas a Madrid y se empieza a contraer a partir del 35 el número de matrículas. Rápidamente he contestado. Y en cuanto a la intrahistoria, múltiples matrimonios entre los chicos de la residencia de estudiantes, múltiples. Pues si había bailes y bailaban juntos, se iban juntos de excursión, es lo normal, ¿eh? Y además, que no lo he dicho, había las chicas, el espacio, hoy se ve incluso el espacio donde está enclavado Fortuny 53, tenía un campo de tenis que era lo que cabía, pero las chicas tenían equipo de hockey
sobre hierba, y también tenían equipo de baloncesto, y entonces eso lo hacían en la residencia, en los grandes campos de deporte que había en la colina de los Chopos. Claro, es que ir y venir con el traje de gimnasia pues también daba mucho juego. Es decir, que se casaban entre ellos. Claro. Además, hay anécdotas muy simpáticas porque, claro, se casan 2 hermanas con 2 hermanos y entonces luego ya los sobrinos se llaman de la misma manera todos. Y en el caso de Huelva, donde he hecho también mucha investigación oral, pues tengo así, ¿no? A 2 hermanas con 2 hermanos que se casan en la residencia y nunca más claro quién es hijo de Menganita, quién es, porque los apellidos son exactamente los mismos. Y luego las cartas. Curiosamente, la política no aparece en las cartas. ¿Pero qué aparece en las cartas? Pues en las cartas que tengan relación con con excepciones de mujeres que también son excepcionales. Por ejemplo, una de las fotos que ha ido pasando es de Matilde Landa. Matilde Landa sustituye, ahí he puesto a Pasionaria. Ella desde el principio es de una familia de Badajoz, por cierto, de donde yo soy, muy vinculada con la política. Había vivido la política en casa, entonces sí, pues en algún momento dice, hay que ver, le escribo una carta y espero que no me la censure porque ahora con Primo de Rivera pues se censura todo, ¿no? Entonces, salvo cosas así, o por ejemplo, en 1917, la hermana de Matilde Landa, que también está en la residencia, pues le felicita las Navidades a María de Maeztu y le dice, ojalá que este año termine la Guerra Mundial. Esas cosas se van viendo en chicas que tienen una convicción política desde muy pronto. La guerra de Marruecos se ve más. La guerra de Marruecos se ve más porque hay chicas que tienen hermanos en el frente y entonces de vez en cuando dejan ver la preocupación, porque hay algunas profesoras, algunas chicas que terminan siendo profesoras en el protectorado y escriben, las chicas siguen escribiendo a la residencia durante toda su vida, a María de Maeztu, no solo cuando por eso son tan ricas la correspondencia, cuando terminan su licenciatura y se van, siguen escribiendo para decir cómo les va la vida, ¿no? Entonces hay cartas de las que sacan plaza en el protectorado, incluso de medicina, y escriben sobre cómo es la vida en el protectorado y la guerra, pues el desembarco de Alucemas, cuentan, aquí estoy en el balcón, 50 metros para allá están cayendo las bombas. Las cartas son como la vida. Josefa, perdón, y allí detrás, después, adelante. Claro. Opuestas. Sí. Vamos a ver, lo primero no te puedo contestar porque esa es no pienses como hoy. Esa es una variable que en la historia no se da. Es decir, las chicas obreras no sabían que había una residencia de estudiantes. Salvo que a partir de la República y a partir del Lyceum Club, que empiezan a fijarse, porque el Lyceum Club tiene un modelo británico. Entonces, en el mundo anglosajón, la ayuda a los demás no funciona como en el mundo católico, que lo entendíamos, voy a hablar en el pasado,
que es más fácil, como caridad, sino como una especie de compromiso. Por eso muchas de las obras de beneficencia no dependen del Estado ni de la Iglesia, sino de personas que se unen para prestar apoyo en una causa. En el Liceum Club ese es el modelo. Entonces, se crean clases para centros obreros de adultas, porque eran mujeres. Entonces, clases para obreras adultas, pero no en la residencia, sino que se trasladan son simbólicos, se trasladan a 2 centros de Madrid, hoy es centro, pero entonces era periferia, uno de ellos Cuatro Caminos y otro de ellos no me acuerdo, donde se crean unas clases de adultas para alfabetizar a las obreras. Y luego la otra tercera iniciativa, que depende de la residencia y que también es a raíz del Liceum Club y en los años 30, es crear 2 guarderías para que las obreras pudieran dejar a sus hijos, sobre todo los fines de semana, que las estudiantes no iban a la facultad, para que esas obreras que tienen que trabajar el fin de semana dejaban a los niños en la guardería y las señoritas de la guardia eran las estudiantes de la residencia, pero son, como ves, cosas puntuales. Me habías preguntado otra cosa que se me ha olvidado, pero que sí tenía más calado en cuanto a la residencia. No es que esto no tenga calado. Muy interesante. Vamos a ver. Como te dije que las cartas se seguían escribiendo a lo largo más adelante, bueno, ten en cuenta que las cartas que yo manejo son las que llegan o salen de la Secretaría de la Residencia. Yo no puedo tener acceso a las cartas que Cándida Cadena le escribiera a su amiga del alma, que lo fue, Victoria Kent, porque esas las tendrán las familias de Victoria Kent o la de Cándida Cadena, que no las tienen. Pero en ocasiones, a través de otro tipo de documentación, que nos hemos centrado en las cartas, pero he visto otro tipo de documentación, por ejemplo, los expedientes de depuración. En los expedientes de depuración es obligado, como eso es como la Inquisición, no sabes quién te delata, pero tienes la opción de presentar en contra de esos cargos que te están haciendo 3 testimonios de personas que hablan a favor de ti. Entonces, algunas de las depuradas acudían a que escribieran testimonios favorables por cariño y amistad a antiguas estudiantes de la residencia, pues que ahora estaban en cargos solventes o tenían posiciones prestigiosas ya con la dictadura. Por tanto, en algunos casos esas relaciones siguen existiendo. Claro, también te digo que es puntual, porque yo no he visto los expedientes de depuración de las 1.300, como comprenderá, porque entre otras cosas no fueron depuradas todas, pero de las más importantes que sufren expedientes de depuración, que se tienen que marchar al exilio o en algunas son encarceladas, pues hay Cuevas, que es encarcelada, pide una ayuda a una antigua compañera que sí que le escribe la carta. ¿Sabes? Un testimonio de que existía relación. Allí. Hay mucha docencia complementaria que se ofrece en la residencia de señoritas. La iniciativa comienza para suplir docencia que no está bien reflejada en las enseñanzas regladas. Te pongo ejemplo. Por ejemplo, las lenguas modernas.
España nunca ha sido la panacea de un buen aprendizaje de alemán, de inglés, de francés, de portugués en las universidades. Entonces, como la residencia de señoritas siempre tuvo esa conexión estrecha con el International Institute y además a través de la Junta de Ampliación de Estudio empieza a recibir profesorado de otros países que pasa un año de estancia o 3 meses en la residencia de señoritas, eso es lo que da la idea para abrir unas escuelas, una enseñanza de idiomas que destacó absolutamente en lo que era la media española. Otra idea por influencia norteamericana, pues en España todavía no había una escuela de biblioteconomía y tardó mucho en llegar. En la residencia de señoritas se abrieron unos cursos de archivística y biblioteconomía, eran como un año de máster doble. Es decir, tú entrabas siendo licenciada y hacías 2 cursos de perfeccionamiento en archivística y biblioteconomía. Eso cambió el panorama de las oposiciones de archivos y bibliotecas en España, que las empezaron a ganar mujeres. De ahí, desde entonces se le llama al cuerpo de archiveros la cuerpa, porque el 90% eran mujeres, y eran mujeres que habían hecho el curso de biblioteca allí. Otras clases que se impartieron, bueno, pues se impartieron danza, pero lo que hoy entendemos como danza clásica no. Lo que hacen las niñas de las cintas, que se me va. Gimnasia rítmica, exacto, perdón, gimnasia rítmica. Pues es que eso no se ni dentro ni fuera de ningún centro escolar se aprendía eso. Pero estas estudiantes habían estudiado el método del COSE y habían estado en Ginebra, muchas de ellas, con las becas de la JAE. Y de allí trajeron métodos que relacionaban el movimiento del cuerpo y la música con el aprendizaje, en ciertos casos, de chicos que tenían más dificultades para aprender. Y eso fue una cosa muy novedosa. Entonces se organizan ya clases regladas para que no fuera algo que había aprendido una y aplicaba en su clase. Se hicieron ese tipo de enseñanza. Pero de ahí empezó a crecer. En un momento se vio que en los laboratorios de la facultad, de la Universidad Central, pues había pocas plazas, y las plazas, pues los profesores se las reservaban a los chicos. Entonces se creó en la residencia un laboratorio, el laboratorio Foster, porque es así como lo crea también una profesora norteamericana que vino 2 cursos a España, pero luego lo pasa a dirigir una joven que había terminado la licenciatura de Ciencias y la de Farmacia, las 2, y entonces es un gran laboratorio, igual que el que tenía la residencia de estudiantes, el laboratorio Negrín, que es el que hace posible que haya la primera generación de mujeres científicas, porque en la universidad no las dejaban entrar en los laboratorios, hasta que en la residencia de señoritas les imparten unos títulos que son convalidables por la enseñanza que no recibían en la Universidad Central. Y eso empieza a funcionar con todo. Se establecen clases de filosofía que completan las de la universidad y no tenían problemas con los programas, porque en realidad la están dando los mismos profesores. Ortega, por ejemplo, daba filosofía. Besteiro daba, por ejemplo, también clases allí, es decir, o Castillejo, todos los que eran catedráticos en la Central. ¿Por qué? Pues porque los 2 centros, no digo solo en la residencia, se convirtieron en algo tan prestigioso que formar parte de su plantel de profesorado era un plus. Y no hablo ya solo de los hombres, María Zambrano también era la profesora de filosofía. Luego se abren clases de pintura y la profesora es Maruja Mayo. Se abren clases de repujado y se crea
algo que luego se dejó de valorar, pero que la Junta de Ampliación valoraba mucho, el considerar la artesanía como parte de la cultura artística española, que se olvida con el franquismo, ¿no? Pero fue una reivindicación de las artes populares, el bolillo, el bordado, todo eso se incorpora a la docencia como parte de cosas que te conviene aprender porque son bonitas. Pedro Oliver. Haréis más veces, ¿no? ¿No se me oye? Pues yo que pensaba que tenía la voz campanuda, debo de estar. Y me ha encantado, Encarnación. No conozco el libro. El tema sí, claro, y hemos leído, aunque sea colateralmente, y aparece. Y cuando algo no lo conoces en su objeto, por así decirlo, y escuchas una buena conferencia, que te quiero agradecer, pues te vas dando cuenta de que te van hablando de muchas cosas, de sociedad, de cultura, de toda esa evolución, ¿no? Y esa evolución tiene un fin abrupto, ¿no? Pero has hecho alusión, que me ha encantado el inicio, ¿no? La primera pregunta de Miguel Ángel, esa intrahistoria de cómo llegas a esta investigación a lo largo de unos años, y luego has aludido a las fuentes orales de lo posterior, ¿no? A eso te quería preguntar. Algo sobre la memoria y la transmisión de la memoria que queda, sobre todo a lo mejor de familiares, ¿no? De aquellas chicas que quizás con las que quizás has hablado, con esos familiares, o si nos cuentas. Claro, por cronología, cuando yo empecé a interesarme por esto, creo que ya no quedaba ninguna viva. Pero sí queda mucha herencia, porque vamos a la intrahistoria otra vez, con una anécdota que creo que cuenta mucho. Bueno, era el día 28 de diciembre este año y bueno, pues yo estaba en mis tareas domésticas de las 8:30 de la tarde preparando la cena, ¿no? Y me suena el móvil, un número de teléfono que no conocía y pensé muy agresivamente que era publicidad, ¿no? Entonces me avanzo sobre el móvil y contesta una persona mayor. Y entonces ya, bueno, pues mi agresividad se transformó en interés. Y me habla desde el otro lado una señora mayor que me dice, mira, tú no me conoces, pero yo te llamo porque he leído el libro de la residencia y te quiero contar que mi madre, su madre ella ya era mayor, estudió allí. Entonces pues me cuenta la vida de la madre, yo muy interesada la escuché, le preguntaba y tal y cual, me hablaba del bañador. Sí, porque mi madre siempre tuvo un gusto por los bañadores y claro, en el pueblo, y yo la dejaba hablar porque me estaba contando de esa interacción sobre sí y tal. Y termina diciendo, porque no os voy a contar toda la conversación, ¿no? Que fue media hora y luego nos dimos los teléfonos, la dirección, mándame una foto, en fin, todo lo que aprovechas cuando la fuente se te pone a tiro. Y me dice, pero te lo agradezco mucho. Digo, ay, ¿por qué? Porque mi madre en la residencia fue feliz. Entonces, eso es, muchas volvieron a lo doméstico, porque muchas no pudieron seguir ejerciendo. Algunas sí, las farmacéuticas casi todas pudieron seguir ejerciendo. Las profesoras fueron depuradas y muchas fueron apartadas de su trabajo y luego poco a poco se van recuperando, se van reincorporando, ¿no? Otras se van al exilio y se le pierde la pista, aunque ahora me ha localizado el nieto de una que se había ido a Venezuela. Estas cosas son así, la oralidad funciona. ¿Y qué es lo que me cuentan? Me cuentan dos cosas. Primero, que ellas siempre se sintieron diferentes. Siempre se sintieron diferentes. Tenían una capacidad para interesarse por la lectura, por los periódicos, por las noticias, que las hacía distintas a las mujeres de su entorno,
Y eso les complicaba un poco la conexión con el entorno. Y la mayoría tuvieron siempre un punto de frustración, porque como alguna me dijo a través de su hija, ¿no? Ellas se habían preparado para algo que luego no pudieron hacer. Entonces eso las dejó un poco descolgadas. Recuerdo la nieta de una farmacéutica que además se había divorciado con la República. Es que ya no encajaba. Entonces eso les pasó mucho. El ayudante de una bibliotecaria que después de ser expedientada durante un tiempo se reincorpora y termina en la Universidad de Oviedo. Hablaba alemán, viajaba todos los veranos, pero siempre estaba sola. Eso es lo que tú me querías preguntar, ¿no? Sí, eso te lo da la oralidad porque en algunos casos, claro, menos casos, ¿no? Pues las he seguido hasta que mueren. Digo una frase muy dura al final, ¿no? Se convirtieron de modernas en extravagantes. Extravagantes como me reñían a mí en mi casa cuando era chica y hacía cosas que eran impropias. Decían, niña, es que eres una extravagante. Pues ellas se convirtieron de modernas en extravagantes, fuera de lugar. La verdad que, Encarna, escuchando, me reafirmo lo que decía yo al principio, ¿no? Cuando, desde las preguntas que te hemos hecho desde aquí, desde las preguntas que han hecho las personas que han intervenido, vemos que en el libro se abren muchas ventanas. Y por eso decía tantas como pueda tener la residencia, ¿no? Porque te adentras en muchos espacios, ¿no? En muchos rincones. Por la hora, no me resisto a hacerte quizás la última pregunta, ¿no? Y es que es un libro, como vemos también, bastante personal. Yo diría que muy personal, ¿no? Este libro. Y al respecto, Encarna, ¿cuánto hay de egohistoria para una mujer que se hizo historiadora ya en democracia? Bueno, vamos a ver. Yo antes empecé diciendo... Es difícil, sí. Yo empecé diciendo que cuando empujé la verja del jardín sentí que la historia estaba vibrando, ¿no? Si me pongo pedante, que no soy yo mucho de pedantería, pero bueno, no en vano estudié y impartí historiografía en su momento y lecturas que creías que estaban ahí en la parte de tu cerebro que es libro. Hay una parte del cerebro que es libro, es una biblioteca, y otra parte del cerebro que es normal, menos mal, ¿no? Pues en esa parte yo creía que estaban las lecturas que me servían a mí luego para explicar las clases de historiografía. Y una de ellas, a la que no le tenía yo mucha simpatía porque me parecía una lectura conservadora, y yo era mucho de encajar las cositas, cada libro en su lugar, era Dilthey. Y hablaba de algo así como la intuición. Y decía que los historiadores tienen que conocer mucho la vida para poder hablar de la historia. Entonces, sentir el pasado a través del presente es lo que le llamaba él la intuición. Bueno, yo sí llegué de un pueblo de Extremadura. Es verdad que ya Franco había muerto, gracias a Dios, a estudiar a un colegio mayor en Madrid. Y sentí esa libertad que no había tenido en mi pueblo, pero yo creo que no era comparable, ¿no? Porque, vamos a ver, a mí en mi casa no me acompañaba nadie para ir a Mérida a comprar un traje en una boutique, ¿no? Quiere decir que el tiempo no en vano había transcurrido, ¿no? Pero sí podía imaginar lo que es la sensación, pues de cuánto se te abre el mundo, ¿no? El cine que yo podía ver en mi pueblo no era el que podía ver en Madrid cuando llegué, ¿no? La música que yo podía escuchar en mi pueblo no era la música que yo... pues yo fui por primera vez a un teatro
cuando llegué a la universidad. Entonces, a lo mejor era capaz de sentir un poco cuánto se te abre el mundo, ¿no? Cuando vas a una gran ciudad y sobre todo, porque no es solo una gran ciudad, cuando estás rodeada de gente que sabe muchísimo y a la que hay que escuchar para aprender, que es lo que le pasaba a estas chicas, ¿no? A lo mejor hay algo. Pero bueno, ya dijo Brodel en su magnífico prólogo al Mediterráneo, otro de esos libritos que estaba ahí y que de repente comprendí, después de darle las gracias a todos los archiveros de los archivos del Mediterráneo, ¿no? Dubrovnik, Argel, y le agradezco a Menganito de Dubrovnik, dice, bueno, pero yo de lo que más he aprendido es de las tabernas del Mediterráneo. Pues eso, de lo que más había aprendido era del Mediterráneo y sus olas. Pues igual, las cosas se nos quedan ahí dentro y un día encajan, ¿no? Y un día encajan en forma de párrafo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Teresa, por habernos ayudado a esto, que ha salido fantástico. A ti por venir. Gracias a vosotros. Y pues bueno, que nos has dado un momento excelente. Y a los y a asistentes. todos ustedes por escucharnos y hacer posible la presentación. Vale. Genial, estupendo. Pensaba que te iba a emocionar. ¿Por qué?